Buenas, bienvenidos al repaso de la ronda décima del torneo de Tata Steel, una ronda de mucha lucha como viene sucediendo. Las partidas se van poniendo emocionantes y la situación del torneo tensa, porque estábamos cada vez más cerca del final. Y hoy, en ese sentido, fue una ronda muy importante para el líder, Wesley So, porque ganó y estira su ventaja. Wesley So ganó su partida y ahora se va a 7 puntos sobre 10 cuando quedan 3 rondas por jugarse. Y a medio punto, porque no pudieron ganar sus partidas, empataron. Carlsen empató su partida y queda con 6 puntos. También Elianov y también Wei Yi. Vamos a ver en especial la partida justamente de So, que lo hizo llegar a la punta, y una partida muy, muy hermosa de Aronian, que ganó de una forma muy linda. Antes de pasar a eso, les comento que hubo algunas partidas un tanto aburridas que no vale la pena que veamos. Por ejemplo, las tablas de Vangueli con Giri, las mismas tablas de Carlsen, que no fueron muy entretenidas. Carlsen empató con Hari Krishna. Una partida así interesante fue Adiván contra Nepomanchi. Adiván probablemente tuvo que ganar. Lo mismo la partida de Wei Yi de Negras contra Lianov, quien tuvo buena chance de ganar. Y en el momento de hacer el video, todavía Carjaquín está jugando un final que podría empatar o ganar, un final de Torres con ventaja. Pero como les decía, sin lugar a dudas, lo importante para el torneo es la partida que vamos a ver a continuación. Wesley So está jugando en un nivel tremendo desde el año pasado hasta ahora. Y acá juega contra un gran teórico, que es el polaco Wojciech, en una defensa catalana. Es una posición en este momento, aquí nos encontramos en una posición donde las blancas tienen provisoriamente un peón de más y las negras tienen un gran centro que las blancas podrían intentar romper con E3. Sin embargo, Wesley realiza esta jugada. Es interesante la idea que tiene, que es ahora penetrar con el caballo en D5. Claro, no se puede tomar el peón aquí directamente porque la dama se expondría a la posición del alfil. Entonces, por ejemplo, una jugada como caballo G5, donde amenazamos el alfil, la dama, amenazamos mate y también el alfil. Con lo cual está claro que no es un sacrificio de peón porque no se puede recapturar. Lo que pretende ahora el blanco es generar más presión con alfil G5. Pero entonces las negras juegan H6, que es lo normal para evitar esa jugada. Y Wesley prepara su ataque en el flanco dama. Las negras jugaron muy bien esta parte de la partida. A4 para tomar al paso en caso de que sea necesario. Y alfil B4. Veamos que Wesley parece conocer la posición, o por lo menos sentirse muy cómodo, porque está jugando muy, muy rápido. Y esta es una posición bastante clave, porque la formación de peones de las negras parece muy sólido, pero las blancas están atacando muy rápido en el flanco dama. Yo creo que las negras están bien, pero tienen que jugar muy preciso, porque el problema va a ser qué vamos a hacer con el caballo cuando venga B5 y defender este peón. Entonces fíjense, yo creo que esta jugada es un error, no un error decisivo, pero un pequeño error. La idea es lógica, defender el peón D5 y atacar el peón C5 en caso de B5. Pero le quita una casilla natural al caballo en E7. Como vamos a ver en la partida, se juega dama B2 porque si B5 directamente, caballo A5, es una jugada molesta con la idea de jugar caballo B3, por ejemplo. Torre por peón, caballo B3, se amenaza la torre y la dama defiende la torre, y tras el cambio de torres, caballo por peón, y las negras no tendrían ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que con dama de 7
Weldy juega dama B2, alfil G4, una jugada natural de desarrollo, y ahora B5. Cuando llega a B5, ahora no se puede caballo A5 por torre por A4, y el caballo queda muy pasivo. A partir de acá empiezan unos problemas tremendos para las negras, pero todo esto comienza con dama E7. Veamos por qué. Les quise mostrar primero cómo fue la partida para marcar la diferencia, que igual la seguiremos analizando. Si aquí las negras hubieran jugado con la misma idea dama C7, defendemos el peón igual que antes, atacamos este peón igual que antes, pero la clave es dejarle esta casilla al caballo. Entonces, si ahora en la partida hubiera seguido dama B2, se puede jugar igual que en la partida, por ejemplo, la partida fue así. La diferencia es si ahora contra B5 el caballo encontraría una posición mucho mejor en E7, porque contra dama B4, estoy haciendo una comparación entre esta línea y lo que fue la partida, aparecería esta jugada torre C8 atacando el peón. Esto es clave, en la partida no pudo suceder y las blancas quedaron con gran ventaja. Entonces, volvemos a la partida. Dama B2 una jugada excelente, alfil G4, torre E1, torre D8, y aquí está el tema. Ahora la posición empieza a ser realmente preocupante porque el alfil queda en muy buena posición, se amenaza caballo E4 para caballo D6 y no se puede atacar el peón de C5. F5, una jugada que debilita un poco la posición, pero hay que evitar el caballo E4. Y caballo B3, una jugada muy buena. Todo esto es gracias a la torre que con el caballo, que fue el error ponerlo aquí, impide la defensa de las torres, entonces la torre está en el aire, no se podría comer el caballo lógicamente por comer la torre. La posición de las negras empieza a ser cada vez más preocupante y ahora contra caballo D7 cae el peón de B7. Torre B8, torre por A4, una jugada que sacrifica una pieza solo momentáneamente, porque ahora tras la toma del alfil se amenazan dos piezas, el cambio de damas es forzado, hay que sacar la torre, y se llega a esta posición, y con esta jugada brillante, las blancas tienen su partida ganada. ¿Por qué? Porque si el alfil toma el caballo o el peón, en ambos casos torre C8, con el control de la última fila, ganaría la partida. Entonces, no hay otra solución que jugar alfil E6 para controlar el torre C8, pero entonces el que va a definir la partida es el peón B, ya que es inevitable caballo C5, seguido de B7, y las negras abandonaron en esta posición. Weldy hizo jugando a la perfección, como una computadora, y el pequeño error que mostramos de dama E7 en lugar de dama C7 para dejarle la mejor retirada de caballo a las negras le costó la partida, que Weldy aprovechó y, como dijimos ahora, está muy cerca de ganar el torneo, aunque todavía quedan 3 rondas. Vamos a pasar a la otra partida, que fue lo que nosotros llamamos una pinturita, una muy linda partida. Aronian es un jugador muy especial, que cuando está inspirado es el mejor del mundo, se podría decir. Si Aronian lograría jugar todas sus partidas así inspirado, cosa que nadie puede, probablemente ya hubiera sido campeón mundial. Cuando él está en forma, como lo demostró en algunas partidas en este torneo, produce victorias muy importantes. Acá está jugando contra Rapport, que es un jugador joven, que le ganó a Carlsen en este torneo, que juega unas aperturas un poco extrañas, para algunos llamativos. A mí me gusta verlo desde ya, pero no me parece que sea muy recomendable sus aperturas. Pero en esta partida, como veremos, fue una defensa india de dama, normal, y creo que el mismo Rapport se va dando cuenta que en este nivel no siempre se puede hacer cualquier cosa en la apertura, y ya en varias partidas jugó la sólida defensa india de dama. Incluso, si mal no recuerdo, jugó esta misma posición. Esto es muy teórico. Pero aquí empieza a hacer unas jugadas un poco extrañas. Cuando, por ejemplo, aquí se podría tomar y jugar una posición bien sólida con D5.
También una posición muy sólida con D6. Sin embargo, él prefiere jugar torre E8, dama C2, D5 y D5 yo creo que es una jugada realmente mala. Realmente mala, que lo deja en una posición muy mala, que claro, también se nota porque es la precisión de su rival lo que la hace notar. Pero como dijimos antes, había que cambiar caballos y luego jugar D6 o D5. Después de D5, el problema es que llegamos a esta posición donde, si prestamos atención, las blancas tienen todas sus piezas desarrolladas, estamos entregando el peón de D4, pero para abrir la diagonal y las piezas van a empezar a mirar al flanco rey, y realmente la posición es muy complicada para las negras, para las blancas es muy buena. Torre de 1 es una jugada brillante. Antes de tomar el peón, la torre mira indirectamente a la dama, se clava el alfil, y ahora sí se amenaza a tomar y tener clavada la posición. Fijémonos en lo siguiente, uno se podría preguntar ¿por qué no F5 para sostener el peón? La clave del éxito de la jugada de torre de 1 es que aquí podríamos sacrificarlo sin problema el caballo, ya que luego de estos cambios las blancas recuperarían material amenazando la torre y el alfil al mismo tiempo. Y con un peón de más, con este peón débil, el rey que sin su peón en F7 también empieza a mostrar debilidades, no sería lo productivo. Entonces, a torre de 1, las negras salen de la clavada, pero fíjense que dejan esta casilla libre, que ahora veremos por qué la menciono, se retoma y se amenaza el alfil, y ahora contra alfil C5, cualquiera de nosotros se dejaría tentar por doblar estos peones, que de hecho no sería una mala opción, pero lo que hace el blanco es mucho más incisivo y empieza a producir un ataque que va a resultar mortal. Se amenaza entrar con la dama y lamentablemente para las negras se ven obligadas a jugar F5, que debilita más la posición. ¿Por qué digo obligadas? Porque G6, que sería una opción, permitiría ahora una diagonal abierta y la casilla E4 para luego jugar en F6. Es decir, después de que estos alfiles se cambien, el alfil de G2 por el de B7, el caballo en E4, y fíjense, estas tres piezas, se me llenó todo el mapa de flechitas, pero bueno, es para indicarles que estas piezas quedan muy lejas del terreno del rey y puede haber un gran ataque. Pero bueno, a veces la solución es peor, y a F5 cambiamos alfiles primero, alfil C3, y fíjense, el caballo no se puede desarrollar por D7. Si se desarrolla por C6, torre D7, y empieza a haber ideas con sacrificios, caballo por E6, E4, alfil F8, una jugada que intenta defender la posición, y ahora E4, una jugada perfecta para abrir el rey. Y las negras no tienen más que jugar H6, y aquí viene la gran idea. Doble signo de admiración. Se sacrifica la pieza. ¿Por qué? Para jugar F6. ¿Cuál es la idea de este sacrificio? Aprovechar lo que dijimos anteriormente, que es que el rey se encuentra muy solo porque las piezas negras han quedado de este lado, y la clave es la amenaza de dama G6. Por ejemplo, no se podría tomar por dama G6, perdón, se soltó la dama antes, dama G6 ya ganaría la torre, aparte de que hay ataques de mate. Y se amenaza dama G6 o peón por peón. Las negras juegan C5. ¿Por qué juegan C5 las negras? Porque quieren jugar caballo C6 sin permitir torre D7. Si ahora, por ejemplo, dama G6, dama F7 es una defensa útil. Por eso las negras también juegan C5. Pero ahora se necesitan más piezas para atacar. Y es lo que hace Aronian. Juega F4 para abrir la columna de la torre y tener más presión sobre el rey. Las negras intentan cerrarlo. Esto es una cosa que se ve más en más de una combinación, pero las blancas vuelven a intentar abrirlo.
y ahora tomaron. Si quisieran cerrar la posición con E5, entonces seguiría peón por peón, y después de la toma F6, nuevamente se amenaza el alfil, F7, dama G6. Estamos en la jugada 24 nada más, y con jugadas sencillas pero muy incisivas, muy agresivas. Aronian está quedando en una posición totalmente decisiva. Rapport toma y ahora se abre la posición para la dama, se amenaza a entrar por aquí. Dama H7, un intento desesperado por cambiar damas, pero ahora nos encontramos con esta jugada que es genial. La dama se va de la diagonal y ahora la torre queda bajo amenaza. No hay otra jugada que caballo A6 y finalmente torre D7. Es muy estético. Estético es una palabra que me gusta, la palabra estética en el ajedrez, que es cuando las piezas coordinan todas. Gracias al peón en E6 puede estar la torre en D7. Gracias al peón en F4 que se abrió, el alfil ataca aquí junto con la torre. Y la dama amenaza a estar por acá y entrar a D5. Todas las piezas coordinando perfectamente. Dama H5, torre por F6, torre D8 y el remate final de la partida. Torre por F8, hay que tomar de rey. Si se toma de torre, se podría tomar. Igual en todos los casos los problemas son lo mismo. Por ejemplo, en este caso se podría tomar torre por D8, seguido de 7, o lo que es aún más fácil, lo más básico sería este jaque que obliga a ir acá y ahora cualquier descubierto, no sé, este por ejemplo gana la dama. Está tan ganada la posición que son muchas las jugadas que ganan, pero no se puede permitir ese jaque. Entonces se toma de rey y ahora lo que faltaba, que la dama entre en acción. Dama F1 y ya directamente abandonan, porque ahora no queda otra que volver a donde decíamos antes y el jaque aquí obliga a retirar el rey y mínimamente aquí ganamos la dama. En realidad termina en mate porque después de rey H7, dama F5 jaque, rey H6 y un hermoso mate de alfil en G7 podría haber sido el final de la partida. Es una partida corta, pero la verdad es que con pequeños errores. El error fue dejar cambiarse el caballo en E4. Solamente para despedirme, les quiero mostrar que en este momento D5 terminó siendo un error muy importante y a partir de ahí pasó todo lo que vimos. Aronian está jugando muy bien. Wesley So aprovecha el resultado de los demás, toma la punta, lleva un punto de ventaja y faltan 3 rondas. Todo indica que será el ganador del torneo, pero esperemos a ver qué pasa. Espero que hayan disfrutado de este repaso. Sigue la lucha en el viejo We Can See, en el nuevo Tata Steel, así que esperemos el fin de semana para ver toda la definición completa. Les mando un saludo de Argentina para todo el mundo. Chao.